sea, no hay una filosofía pura, ¿no? No hay un filósofo que haya creado una teoría filosófica en sí, sino que parte de la historia, cómo es que desde la invasión española hasta hoy se ha ido desarrollando un conjunto de ideas que nosotros podemos llamar seguramente ideas filosóficas, ¿no? A ver, ¿recuerdan ustedes alguna, algún tema central de la filosofía en el Perú? ¿Algo que recuerdan? Ya, entonces presento acá una diapositiva para luego una pequeña diapositiva, un resumen, un esquema para poder desarrollar la guía, ya que la guía está bien cargada, tienen varias, ¿m? Sí, tiene varias preguntas. A ver, esto, oh, ya, ¿cómo está esto? Sí, ya. Hablar de la filosofía en el Perú implica, le decía, tratar de encontrar algunos temas fundamentales de discusión que se habían dado en el pensamiento de los filósofos, que no son temas tan profundos, salvo algunas excepciones, pero básicamente implica la historia de las ideas en el Perú. Eh, Uno de los enfoques básicos es el enfoque trazado por Augusto Salazar Bonde. Salazar Bonde dice que la filosofía en el Perú inicia con la invasión española, ¿no? Entonces él cree que antes de la invasión española no existían los incas, en ese periodo no hubo filosofía. Los españoles traen una filosofía pasada, conocida como la escolástica. Entonces, la primera etapa del desarrollo de la filosofía en el Perú se conoce como la escolástica. Una etapa donde se va a discutir sobre la humanidad del indio, del indígena. Según Bartolomé de las Casas, el indígena debería ser considerado y tratado como humano. Para Sepúlveda, el indígena no debería ser tratado como humano debido a su escasa capacidad de raciocinio. Y esto lo hace en base al pensamiento aristotélico. Aristóteles ya había afirmado mucho antes que el hombre es un animal racional. Y este hombre, que ellos desde la perspectiva europea descubren, no, no tendría pues una capacidad de razonamiento, tanto así que les lleva a adorar a la tierra, ¿no? La Pachamama, adorar al sol, a la luna. Entonces ellos lo ven como algo irracional, que creen en cosas que no cree el europeo, ¿no? Entonces ahí surge justamente la discusión, el debate sobre qué es lo humano, ¿no? ¿Qué es lo humano? Entonces discutir sobre lo humano es una discusión filosófica. Y ya veremos una clase, ¿no? Yo creo que era en la clase posterior. ¿Qué hace al humano que sea así? ¿Qué distingue al humano de los demás seres que se convierte en un ser peculiar?
Entonces aquí se está discutiendo sobre la condición de la humanidad de los indígenas. ¿Merecen o no merecen ser tratados como humanos? Y por eso se discute sobre la humanidad, qué es lo humano. Entonces cada uno de estos bandos, los que siguen a Bartolomé Las Casas y Sepúlveda, van a defender, pues, Sepúlveda no considera que, se considera que no debe ser tratado el indígena como un humano, que debe ser sometido, que debería ser utilizado como medios de carga, ¿no? Para, por ejemplo, llevar el mineral, extraer el mineral, que ellos tanto ambiciaban, ¿no? Porque esa fue la ambicia de los españoles. En cambio, Bartolomé consideraba de que debía tratarse como humanos porque además se dejaban bautizar, es decir, se convertían en cristianos. O sea, también utilizaron la religión, pues, una religión que hasta ahora existe, ¿no? Hay muchos que son cristianos, católicos, religiones que generó en la historia peruana muchas muertes, ¿no? Hasta ahora se considera el exceso del Papa, ¿no? Cosas que en la etapa eh, durante el Renacimiento generó muchas muertes, ¿no? El catolicismo mandó a matar a mucha gente, ¿no? A todos aquellos que no creían o dudaban o eran herejes. Se, se lo mandaba a la hoguera, ¿no? Lo quemaban vivo, lo decapitaban, es la famosa guillotina, la Santa Inquisición. Recuerden que aquí también en nuestro país se dio eso, ¿no? Por eso tenemos las catacumbas. Entonces la religión cristiana católica es una religión muy malvada, ¿no? Justamente Bartolomé de las Casas va a implantar esa religión aquí, bautizando a muchos y así tratando de mostrar que el indígena merece ser tratado como humano. Pero bueno, la discusión se dio, ustedes saben el resultado, por su historia. Los indígenas fueron tratados peor que animales de carga, ¿sí? Tantos murieron, ¿no? Cargaban minerales, ¿no? Imagínate cargando minerales, son como cargar piedras, ¿no? Y en ese tiempo no habían, pues, ¿cómo lo van a cargar? Imagínate, no habían costales, no como ahora hay formas de cargar en todo el calor, en todo el frío, trasladando esas piedras. O sea, no habían trenes para cargar, trasladar los minerales, ¿no? No utilizaban caballos, porque no habían caballos aquí, sino ellos mismos, el humano tenía que cargar. Imagínate que de tu casa donde estás, cárguese unas piedras, unas cuantas piedras, solamente con tus manos, porque no hay con qué cargar. Con tus manos llevas cargando la piedra, al menos a ver 5 cuadras, cargando las piedras, 5 cuadras. Terrible, ¿sí o no? Pero ahora imagínate cargar las piedras, o sea que son minerales, desde los Andes hasta la costa, porque hay que llevar por el mar el mineral. Terrible, ¿no? Por eso que murieron muchos, muchos indígenas, ¿no? Murieron millones, ¿no? De la manera más salvaje. Esta es una etapa, mira, la escolástica. La escolástica por la religión. O sea que esta etapa ya se había superado en Europa. Lo superado, lo que era antiguo, se implanta aquí. Durante la escolástica, pues estamos hablando acá del siglo XVI, XVII, es el tiempo donde también se va a fundar, pues se funda la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Recuerdan ustedes en qué año se fundó la Universidad Nacional Mayor de San Marcos? A ver, ustedes quieren ser sanmarquinos. En el año 1500, ¿cuánto? 1500, ¿cuánto? Uy, creo que no me escuchan, ¿no? O tal vez mi micrófono está apagado y no me escucha. ¿Se me escucha? Ah, ya, muy bien, ahora sí. Ujú. El año 1551. ¿En qué mes? A ver, mes, octubre, noviembre.
Abril, mayo, junio, julio, diciembre, el 25 de diciembre. Ah, uy, ¿qué pasó, ah? Ya mayo, ¿cuánto? Pues, ¿cuánto? 11, 12, 13, 14. Te estás demorando, yo pensé que ustedes sabían eso, ¿ah? Que en una nada más me iba a contestar todo esto, pero creo que... Ah, ya, el 12 de mayo, ya, muy bien. Entonces, el 12 de mayo del año 1551 se fundó la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Mm? Es el tiempo de la escolástica. Y en San Marcos, la primera facultad que se aperturó, ¿facultad de qué habría sido? ¿De matemáticas? ¿Mm? ¿De astronomía? ¿De física? ¿De qué creen hablar? De teología, claro que sí, Álvaro, de teología. Para formar teólogos, sacerdotes, pues. Para que enseñen qué cosa, qué religión deberían enseñar, a ver. Esos futuros teólogos, sacerdotes, ¿qué religión deberían enseñar? ¿La religión islámica? Ah, ¿será? La religión islámica va a enseñar y van a... ¿Qué religión tenía que enseñar? Católica, claro, cristiana, católica cristiana. Así es. Ahí llegaron algunos que eran los agustinianos, seguidores de Agustín. Otros eran seguidores de Santo Tomás, o sea, los tomistas. También llegaron los jesuitas. También los jesuitas querían imponer su religión. Mejor, mejor hubiese sido ser jesuita, ¿no? Porque son más estudiosos, ¿no? Un poco más científicos. A pesar de su religión, son más científicos, más estrictos. ¿Ya ves? Entonces todo era así por religión. ¿Y qué se enseñaba en la universidad? ¿Qué se enseñaba? Las ideas de Tomás de Aquino. De Tomás de Aquino. La suma teológica. O sea, las partes donde se demuestra que Dios existe. ¿Para qué? Para enseñar a la gente, bueno, de que existe Dios. Eso también se hacía en Grecia, cuando Alejandro Magno conquistó gran parte del Medio Oriente. También Alejandro Magno, ¿qué hizo? Implantó la religión griega a los pueblos conquistados, el paganismo. O sea, para que crean en Zeus, Afrodita, Ares, Hefesto, Poseidón. ¿Mm? Pero claro que Alejandro Magno no fue un maldito, pues no fue tan malo como los católicos cristianos que mataban a la gente que no creían en la religión, sino que él les enseñaba que existe Zeus y que ese es el Dios supremo, que sigan creyendo en su religión, está bien, que sigan creyendo, pero hay un Dios supremo. Y Alejandro Magno llevó a sus filósofos, a sus científicos, a sus literatos, sus escultores, a esos pueblos conquistados. Y en esos pueblos conquistados de pronto aparecían ya filósofos, pues, literatos, científicos. ¿Mm? Pero aquí no, pues. Aquí se aplicaba la Santa Inquisición. Mira, qué bonito, ¿no? Así como dice, tan bonito suena la Santa Inquisición, pero es tan turbio, excelente, es tan horrible matar a la gente. ¿Mm? A Atahualpa no lo ahorcaron, parte de la Santa Inquisición. ¿Mm? Así pues, si a Atahualpa lo ahorcaron, en Europa a Giordano Bruno lo quemaron vivo. A Galileo también casi hacen lo mismo, pero solamente que se retractó. O sea, la religión católica ha sido bien terrible y hasta ahora también. Tiene su cosa, porque que la gente no estudia eso, ¿no? También en la religión hay una corrupción terrible. Ahí también ascienden los párrocos, de acuerdo
al amiguismo con el obispo, arzobispo. Sí, pues. Solamente cuando aparece en la misa el sacerdote, uno piensa, ah, todo ahí, todo bonito, ¿no? Todavía todo feliz. Pero adentro es una guerra, ¿no? Sí. Bueno, pues esto pasó en la escolástica, mira, ve. El tiempo donde llega la religión se impone, ¿no? Se impone la religión y a partir de ese tiempo, hasta ahora, creemos, a mí también me formaron así me formaron en la escuela, me ponían notas altas, no sé si también a ustedes, me ponían unas notas altas en el curso de religión y solamente enseñaban religión católica, enseñaban religión musulmana, otras religiones, no, nada, católica nada más. O sea, hay libertad religiosa, pero bueno, solamente existe eso, ¿no? O sea, así, pero poco a poco la gente empezó a darse cuenta, ¿no? Empezaron a criticar esas enseñanzas religiosas. Se empezó a cuestionar el dominio europeo, o sea, la colonización, pues, porque esta es la época de la colonia. Se empezó a cuestionar, ¿no? Y así de la escolástica, históricamente, pasamos a la ilustración. La ilustración es una etapa donde, luego de lograr la independencia del Perú, ¿sí? No, bueno, es una etapa donde se logra la independencia del Perú, se busca la independencia del Perú. Ahí, por ejemplo, tenemos a Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, conocido por su famosa carta a los españoles americanos, ¿m? Donde busca la unión de los criollos liberarnos, para liberarnos del dominio español. Entonces es importante esa etapa porque esta ilustración también viene pues de Europa, porque en Europa ya se había desarrollado la ilustración, la libertad del hombre, ¿no? Entonces, ¿cómo aquí vamos a seguir siendo dependientes de España? Entonces se busca la libertad, porque además es la etapa donde se llega a conocer los grandes descubrimientos que había en Europa. Se llega a conocer en el siglo XVIII las ideas de René Descartes, las ideas de John Locke. No se llega a conocer las ideas de Kant, porque es el idioma, ¿no? El idioma más complicado, alemán. Las obras de Kant todavía no se llegaban a conocer. También se llegan a conocer las publicaciones de Adam Smith, o sea, la economía que ella nacía como ciencia. ¿Mm? También se llega a conocer las ideas de Copérnico, de Galileo, de Newton. Sí, muy interesante es esta etapa. Llega también a nuestro país las expediciones científicas que estaban lideradas por Alexander von Humboldt. Ya eso ya más o menos ya iniciando el siglo XIX. Entonces aparece lo que se denomina en nuestro país la Sociedad Amantes del País, ¿no? Que publica el Mercurio peruano, ¿no? Entonces se exalta, se busca la libertad. Finalmente se logra, pues, ¿no? Entonces, esta parte también filosófica, ¿por qué? Porque, como le decía, el tema aquí es la libertad. Ilustración, la libertad. Y hasta que logramos ser independientes, ¿no? Ya se logra la independencia y ahora empieza otra discusión que da inicio a una nueva etapa. Esa nueva etapa se denomina romanticismo. Romanticismo. Se desarrolla en el siglo XIX. ¿Y cuál es la discusión? Aquí la nueva discusión
es sobre el gobierno que se debe seguir. ¿Qué tipo de gobierno? ¿Cómo va a ser el gobierno? Debe provenir del pueblo. O sea, el pueblo debe decidir sobre lo que vamos a hacer. O las decisiones deben provenir de un grupo de poder. Esto es lo que se conoce pues como la lucha entre los liberales y los conservadores. La lucha entre los liberales y los conservadores. Sí, también lo recuerdan, ¿sí o no? Es historia. Eso se llama historia. Los conservadores creían en la monarquía, pues que ellos anhelaban, ¿no? El retorno a la monarquía, ¿no? A la dependencia, regresar a la colonia, ¿no? El monarquista, el rey de España, ¿no? En cambio, los liberales eran republicanos. Bartolomé Herrera, pues era un conservador. Él decía que todavía no estamos preparados para ser nuestros propios gobernantes. Todavía no hemos aprendido bien la religión, todavía Dios no está con nosotros, no estamos preparados. En cambio, Benito Lazo decía, ¿no? Que el gobierno debe provenir del pueblo, la soberanía popular. Es eso. El pueblo decide qué hacemos, es el pueblo. No, no el otro porque ya somos independientes. Entonces, esta es una filosofía política. Es filosofía política y por eso también lo rescatamos. Filosofía política. Una lucha sobre la forma de gobierno. Se lo corresponde a la filosofía política. Pero bueno, ya sabemos el resultado. ¿Qué pasó? ¿No es cierto? Ya sabemos cómo fue el resultado. Ese resultado lo conocen por el curso de historia. Esa parte no me corresponde, sino nada más resaltar la parte filosófica. Profe, Herrera pensaba que Dios iba a bajar, a ayudar, a gobernar con el rey de España. Claro, algo así, ¿no? Así es. Herrera creía pues que nosotros todavía no habíamos llegado a un nivel de fe, de religiosidad para ser nuestros propios gobernantes. Por lo tanto, que deberíamos ser dependientes, ¿no? de España. O sea, deberíamos regresar a la colonia. Y que ya luego de un tiempo recién, de toda una preparación, podríamos ser nosotros mismos los que dirigimos nuestra nación. Claro, porque buscaba mantener los privilegios que tenían los aristócratas, pues, porque ahora lo estaban perdiendo. En cambio, por su parte, Benito Lazo consideraba que no debería ser, pues, que la aristocracia, con complicidad del rey de España, retorne, pues, al poder, sino que el poder tiene que ser desde el pueblo. O sea, el pueblo toma sus decisiones propias, se podrá equivocar, pero bueno, es del pueblo. Esta discusión es como una discusión entre los seguidores de Keiko Fujimori y los seguidores de José Pedro Castillo Terrones. O sea, entre Keiko Fujimori y los seguidores del presidente de la República. Los de Keiko Fujimori estarían con Bartolomé Herrera. Y Benito Lazo sería así que los llamados así como de la izquierda, ¿no? El pueblo. El pueblo ha decidido que Pedro Castillo Terrones sea el presidente de la República. El pueblo ha decidido.
Pero los aristócratas que siempre han vivido el poder no están de acuerdo, pues, ¿sí o no? Y buscan destruir el Estado por todos los medios. Pues igual acá, pues, ¿no? Similarmente acá, ¿no? Los aristócratas, los que tenían todos los beneficios, ¿sí? Con la independencia, empiezan a perderlo, pues. Entonces quedan desesperados, como muchos corruptos están desesperados, muchos empresarios corruptos están desesperados porque el presidente no le da, no le da. ¿Sí? En cambio, los demás sí le han dado su parte, ¿no? Se han dejado corromper, por eso que Ollanta estuvo en la cárcel, Naren Heredia, PPK está en la cárcel, no sé, Alan García se mató, ¿no? Toledo está fugado, todo, ¿no? Pero el presidente actual no se une pues a esos ricos, ¿no? Que están acostumbrados al poder, sino a su gente, que también en parte me parece que tienen errores garrafales, como el primer ministro que ha sido denunciado por su propia hija por agresión. Pero tendrá que cambiar porque el pueblo lo ha decidido, el pueblo ha decidido que él sea el presidente, hay que aceptar, ser el pueblo. Pero la culpa tienen también los de la derecha, porque siempre han estado en el poder. Es una discusión, mira, que casi no se acaba. Esto viene, mira, esta discusión que estamos ahora, que cada rato paran viendo vacancia, 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 ¿no? Porque de esa forma sobrevive, pues, algunos políticos, como Rafael, sobrevive, cuando dice vacancia ya la gente le sigue, pues, ¿sí o no? Porque hay muchos que creen eso. ¿Mm? Muchos creen eso. Entonces por ahí los seguidores de Keiko igualito, ¿no? Ya vacancia, porque están así como las aves rapiñas, ¿ven? Con ganas de recibir el poder para seguir saqueando, pues, ¿no? Así están, pues. Y lo de la izquierda también quieren aprovechar la situación para que ellos también entren al poder, ¿no? Por ejemplo, para nombrarse como profesores en los colegios, ¿no? Ahí está, pues son cosas malas, pues, son cosas malas. Así hemos decidido pésimo, pues, porque ni de ninguna manera José Pedro Castillo Terrón debió ser presidente de la República, y de peor creo yo, no sé si me equivoco, peor la señora Keiko Fujimori, ¿no? De ninguna manera los dos debieron ser presidentes de la República, ninguna, no debieron estar en la segunda vuelta. Habían otros candidatos que eran mejores. Pero bueno, pues así es. Entonces, esos problemas, mira, vienen desde estos tiempos, mira, ve, discutiendo entre peruanos. O sea, Bartolomé Herrera, digamos, estaba con los ricos, defendiendo a los ricos. Hoy por historia lo detestamos, pues sí o no. Hoy lo detestamos por historia. Y Lazo lo aplaudimos porque estaba con el pueblo. Hoy, ve, hoy. Pero en ese tiempo los ricos hacían propaganda de que Lazo era una bestia, ¿no? ¿Cómo es posible? Como el pueblo ignorante, no tiene educación, ¿cómo se va a gobernar? ¿Qué saben de a la justa? ¿Sabe sembrar nada más? Puede sembrar, puede estar ahí criando algunos animales. Nada más, cómo se va a gobernar? O sea, se entiende así, pues, en ese tiempo. En cambio, se entiende que los de la aristocracia, ellos sí están preparados, ¿no? Que van a la universidad, todo. Así se entendía en ese tiempo, ¿no? Pero hoy nosotros sabemos que esa historia es una historia falsa, bueno, como tal vez entendamos alguna vez de cómo se formó esta situación política en la cual nos encontramos. Si realmente el gobierno de Pedro Castillo es tan malo como dice, o es lo que nos hacen creer la prensa diariamente que es tan malo. La historia lo va a narrar luego, por decir uno. La historia. Espero que aparezcan historiadores objetivos y no parcializados, ¿no? Porque también la historia a veces no es ni ciencia, muchas veces se han cuestionado
si la historia es o no es ciencia, porque cuando se escribe la historia, se escribe a veces desde una posición, ¿no? Cuando debe ser neutral. Por eso cuando tienes un libro que explica la guerra del Pacífico, por ejemplo acá, mira, Bello te Trapa, donde se va a dar positivismo, mira, cuando se narra la guerra del Pacífico, la guerra con Chile, cuando está ese libro escrito por un chileno, esa historia dice una cosa, y si esa historia de esa misma guerra está escrita por un peruano, dice otra cosa. Y si esa historia está escrita por un extranjero, como Peter Claren, que es un estadounidense, dice otra cosa. Pero entonces, total, ¿cuál es la verdad? O sea que la historia hacen a su manera. Entonces hay algunos epistemólogos que cuestionan el hecho de que la historia sea ciencia. Se cuestiona. Bueno, luego de esa discusión que se dio entre estos personajes que mencionábamos, Bartolomé Herrera y Benito Lazo, bueno, pues aquí la discusión interna nos llevó a un caos, pues, ¿no? Siempre ha sido así. Siempre hay esa historia caótica. Estábamos discutiendo internamente nosotros, mientras tanto nuestro país vecino del sur se preparaba y nos ganó la guerra, pues. O sea, en este tiempo que se conoce como romanticismo, ahí perdimos la guerra, pues. Después que nosotros nos liberamos de España, estábamos un tiempo independientes, siglo XIX, y de ahí viene, pues, ahí viene, ¿no? Ahí cerca viene la guerra con Chile. Y es en este tiempo donde fuimos derrotados por los chilenos, que ellos estaban preparando, ellos estaban unidos, nosotros estábamos separados, como siempre. ¿Mm? Esa es la ley también, ¿no? No dice ahí una ley, dice, en la guerra, divide y vencerás, ¿no es cierto? Divide y vencerás. Entonces Chile se dio cuenta que aquí estamos divididos, no estábamos unidos. Como estábamos divididos, es que no ganó la guerra. Ustedes también conocen la historia de eso. ¿Quiénes fueron a la guerra? ¿Acaso fueron los verdaderos militares, lo que eran de la aristocracia, que eran los criollos, así? ¿No? En todo caso, algunos criollos fueron a defenderse de Chile y fue lo personal, ¿no? Porque estaban defendiendo su tierra, así lo veían ellos, no defendían la patria porque no había una unidad en el Perú, sino era cada uno por su lado. Era así como sectores, ¿no? Como ahora, por ejemplo, hay alguien que defiende que no, que este es mi Puno, este es mi Amazonas, ¿no? Este es mío, este es Lima, o el otro dice, no, este es mi Callao, no se metan. Tanto así que hay hasta leyes distintas, una cosa para Lima, otra cosa para Callao, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, conduce el automóvil, hay reglas de tránsito propios de Callao y propios de Lima. Mira, ¿qué tal división? Cuando todo eso es la parte central del Perú. ¿Sí? O sea, las leyes se hacen de acuerdo así por partes, ¿ya? Por ejemplo, esos taxis colectivos, hay leyes, leyes. En Lima está prohibido taxi colectivo, ¿no? Legalmente. Pero más allá de Lima no está prohibido, está autorizado. Está autorizado, ¿qué te parece? Entonces, ¿cómo es la ley, no? Entonces, todo igual, división, ¿no? División. División. Entonces los chilenos nos declararon la guerra, nos ganaron, nos destruyeron, hasta saquearon nuestra biblioteca por la división. Entonces, luego de esta guerra, aparecen pues los críticos, ¿no? ¿Por qué hemos perdido la guerra? ¿Por qué? ¿Y quiénes son los críticos? Ahí están, ¿ves? Especialmente Manuel González Prada, conocido, ¿sí? Esa etapa se la llama positivismo. ¿Por qué? Porque González Prada dice que hemos perdido la guerra con Chile porque no hacemos ciencia, ¿no? No hay ciencia, ¿no? No hacemos ciencia. Aquí no hay física, química, biología, no hay. Esas son las carreras profesionales
Ni siquiera pedida por los estudiantes, unos cuantos postulan. Por eso hasta los puntajes son más bajos en como postular para derecho. Cuando ya no, ya hay muchos abogados en el Perú. Profe, me desanima, yo voy a estudiar derecho. No que te desanime, no que hay muchos abogados. En todo caso, si va a ser abogado, pues espero que sea un buen abogado, ¿no? No, no abogados, taxistas. Yo veo tantos que han estudiado derecho, un montón que han estudiado derecho. ¿Para qué son? Taxistas. Otros que son comerciantes. Otros que son profesores del curso de lenguaje. ¿Mm? ¿Sí? Han estudiado derecho, es un profesor de lenguaje, otro profesor de literatura, otro profesor de filosofía. O sea, los que han estudiado derecho se han vuelto profesores. Y como el ámbito profesor, todo se puede meter, ¿no? Todo el mundo quiere ser profesor, ¿no? Estudia ingeniería y ya profesor de matemática, ya. O sea, todo profesor ya. Profesor, como profesor cualquier cosa es. Entonces González Prada dice que el Perú perdió la guerra con Chile por no hacer ciencia. Por eso que escribió un discurso famosísimo, ustedes seguramente han leído. Hay un discurso que invita a los jóvenes a hacer ciencia. ¿Cómo se llama ese discurso? Famosísimo de Manuel González Prada. A ver quién me lo dice. Discurso, ¿qué más? En él, muy bien, discurso en el Politeama. Excelente, Edgar. Ahí culmina pues ese discurso diciendo los jóvenes a la obra, los viejos a la tumba. Y que esos viejos tuvieron oportunidad para hacer ciencia, no lo han hecho. Bueno. Mira cómo han dejado al Perú, todo destruido por la guerra. Entonces es el momento de que debemos hacer ciencia. ¿Mm? Debemos hacer ciencia. Para así recuperar lo que hemos perdido con Chile. Positivismo, pues es que el positivismo europeo, ¿qué buscaba? El progreso humano a través de la ciencia. Vamos a progresar, pero a través de la ciencia. Y muchos jóvenes estaban entusiastas, ¿eh? Muchos jóvenes. Este es el tiempo de Daniel Alcides Carrión, un joven estudiante de medicina que se inoculó el virus de la verruga para investigarlo. O sea, se aplicó como una especie así tipo de vacuna, bueno, del virus, pero que no estaba tratado, bueno. Entonces, para ver cuáles son los efectos de eso, estaba investigando, científico, pues. Ahí no murió, pero dejó grandes anotaciones sobre cómo es el proceso de este mal. En ese tiempo, pues ese era el mal que estaba afectando a los peruanos, como hoy, por ejemplo, afecta en el mundo la COVID-19 con sus variantes, Delta, Omicron, ahora último, y hay una variante más de Omicron, ¿no? Entonces en ese tiempo era la verruga, pues, ¿no? Un tiempo, por ejemplo, fue la fiebre amarilla, llamada así, ¿no? Y así. La influenza no fue hace poco, y se ha vuelto la influenza, por ejemplo, ahora. Entonces, muchos jóvenes universitarios empezaron a investigar científicamente. Sí. González Prada, muy bueno, muy bueno. Nunca fue profesor universitario, fue un autodidacta, así como José Carlos Mariátegui. Tuvo estudios, pero más personales que superiores, ¿no? También ahí está pues otro positivista, es Manuel Vicente Villarán. Manuel Vicente Villarán. Él llegó a ser rector en los primeros años del siglo XX de San Marcos, rector de San Marcos. Él creía que la educación debe ser una educación técnica. Uh-huh. O sea, en los colegios, por ejemplo, deberían existir talleres, ¿no? Así digamos, eh, el estudiante escolar culmina su secundaria, pero debe saber algo, ¿no? Porque termina secundaria y nada sabe, ni cocinar sabe. Entonces Vicente Villarán dice que la educación tiene que ser técnica. Pues termina del colegio, al menos se puede trabajar en carpintería.
pues ya es para algo, pues se ha formado, pero para algo. Termina la secundaria, ya es peluquero, ya puede desempeñarse, tiene un ingreso económico, ¿no? Tal vez le enseñamos cuestiones de panadería, pues se termina del colegio y ya sabe algo de panadería. Tal vez le enseñamos sastrería, ve, termina, ya es sastre, pues, ¿no? Tal vez en los Andes, se termina y ya sabe ya sembrar, pues es como un agricultor, pero hay que enseñarle mejor, pues no solamente con la práctica. Debe saber hacer injertos, ¿no? Así piensa Villarán. Le hicieron caso un poco, pero después de 50 años, cuando aparecieron los grandes colegios, como conocidos como unidades escolares, ¿no? Así ahí habían talleres. Ahí donde aparece el laboratorio de química, de física en los colegios, pues. Entonces, Villarán y Manuel González Prada impulsaron el desarrollo de la ciencia en nuestro país. Y lamentablemente esta idea se cortó. Lamentablemente esto se cortó. Siempre, pues, cuando llega o sea, hay ideas sobre la ciencia, no va a faltar un grupo de poder que no le interesa que sea educado porque eso es muy peligroso para sus intereses. Esa es una realidad. ¿Mm? Pues luego del positivismo, o sea, en ese tiempo ya finalizando, de lo que había un proyecto grande de muchos estudiantes universitarios, todos estaban así influenciados para hacer la ciencia. Pero ¿qué pasa? A San Marcos llega una tendencia filosófica conocida como espiritualismo. Llega el espiritualismo. Acá está, el espiritualismo. O sea, nuevamente temas religiosos. Porque en Europa había aparecido el espiritualismo. Como le decía, Comte en Europa impulsó el desarrollo de la ciencia y el desarrollo humano a través de la ciencia. Y entonces, en contra de esa idea aparece el espiritualismo, pues, donde se retoma nuevamente la conciencia del hombre, el valor del arte. ¿Mm? Así como en la escolástica europea, el arte era un arte relacionado a lo divino, un buen arte es relacionado a lo divino, las catedrales, las pinturas, las construcciones son construcciones relacionadas a lo divino, tal vez ahí hay una cruz, ahí está Jesús, todo eso, pues, es el arte antiguo. Pues aquí en el Perú se empieza a retomar esa idea, ¿no? Analizar el arte, la estética, lo armonioso. ¿Qué es lo armonioso? ¿Y quién es el líder de todo eso? Alejandro Deus. Y va formando a jóvenes orientados hacia el estudio de la estética. Y se deja de lado los estudios de ciencia. ¿Mm? Se intenta regresar un poco a la ontología, temas de filosofía que son abstractos. Y la ciencia se deja de lado. Entonces, como que desaparece la ciencia. Y ahí quedó, mira, y ahí quedó, o sea, hasta inicio del siglo XX hubo intentos de ciencia y de ahí nadie quiere hacer ciencia. Todos hasta ahora que somos importadores de ciencia, ¿no? Importamos tecnología, ni siquiera un reloj hacemos acá en el Perú, ni una bicicleta. ¿Mm? Todo la laptop hay que traerlo. Todo acá se compra, o sea, el peruano es tan limitado que no puede hacer ciencia. Tanto así, por ejemplo, cuando un peruano publica un libro casi nadie lo compra, pobrecito. En cambio, cuando un científico europeo publica un libro, el peruano dice, ah, es europeo. Entonces ahí viene la crítica de Augusto César Bondy, que somos alienados. Valoramos más lo otro en vez de valorar lo nuestro. ¿Mm? Como que lo otro es superior. Es como que, por ejemplo, hasta en la música, ¿no? En la actualidad, ¿no? Mira, ¿ven? En la actualidad, valoramos más la música extranjera que la propia música peruana. Muchas veces ocurre eso.
Que los jóvenes, por ejemplo, prefieren utilizar prendas hechas en el extranjero que prendas hechas en el Perú. Muchos, muchos. La famosa marca, ¿no? Marca. Hasta bebidas, por ejemplo, bebidas. Más compran bebidas extranjeras que bebidas peruanas. O sea, al peruano no hay que apoyarlo. O sea que somos egoístas, somos envidiosos. Esa es como una especie de raza que viene desde los españoles, pues esa raza que vino a saquear los metales, pues, ¿no? Una raza que entre ellos mismos también tenían grandes discusiones. Recuerda cómo murió Pizarro, ¿no? Diego de Almagro, cómo murieron ellos. O sea, eso nos ha dejado, ¿no? Y hasta ahora no lo podemos superar. Son problemas, mira, de la filosofía política, ¿no? Espiritualismo. Podemos decir que la última fase de la historia de la filosofía en el Perú, al menos hasta donde Augusto Salazar Bondi lo ha estudiado, es lo que se llama una etapa sobre la discusión entre el aprismo y el marxismo peruano, ¿no? El aprismo liderado por Víctor Raúl Haya de la Torre y el marxismo liderado por José Carlos Mariátegui. Para Carlos Mariátegui, el marxismo podría aplicarse en nuestro país, se podría aplicar. José Carlos Mariátegui cuestionó la idea de que los hijos de los hacendados sean así de inferiores en comparación, los hijos de los que ayudan a los hacendados sean inferiores a los hijos de los hacendados. Cuestionó esa idea porque él dice que no se trata de que seamos inferiores. El problema es que eso lo determina la condición económica, ¿no? Así es. O sea, no es que nosotros naturalmente somos inferiores. Somos inferiores en sentido económico, pero no mental. Pues hubo una crítica, ¿no? Que vino de José Carlos Mariátegui cuando analiza y escribe un libro titulado Los siete ensayos sobre la interpretación de la realidad peruana. Pero Víctor Raúl también empezó a influenciar a partir de la idea de que Latinoamérica es de los latinoamericanos. O sea, Latinoamérica es de los latinoamericanos. ¿Y por qué decía así Víctor Raúl? Porque en Latinoamérica, en la mayoría de los países, ya se habían instalado las grandes empresas para saquear, pues, como en nuestro país ya habían grandes empresas que estaban extrayendo las minas, pero no dejando casi algún beneficio al pueblo peruano, al Estado peruano, por complicidad de las mismas autoridades peruanas. ¿Mm? Es como el gas de camisea, ¿no? Actual, ¿no? Este gas de camisea se exporta, pero falta, o sea, somos capaces de vender, o sea, vendemos, pero ni siquiera hemos instalado en todas las casas los peruanos. Es como que tu mamá vende caldo de gallina, vende, pero a ti nunca te da un plato de caldo de gallina. Entonces tú estás desnutrido, pero las personas que consumen el caldo de gallina que vende tu mamá están bien nutridos. Ahí está el gran problema, ¿no? Entonces Víctor Raúl lo que quiere es que esas empresas gigantescas como empresas norteamericanas, inglesas, que especialmente están en nuestro país, esas deben ser sacadas del país. Además, si queremos competir con Estados Unidos, para Víctor Raúl, debemos de unirnos.
Por ejemplo, Sudamérica, ¿no? Unidos. Es como decir así, Estados Unidos de Sudamérica. Así como el proyecto bolivariano, esa es su idea de él. Entonces sería Estados Unidos de Sudamérica. O sea, todos los países están unidos. Tendrá un gobierno central, claro, así como en Estados Unidos, pero es uno solo, ¿no? Entonces, siendo así, si estamos así, nos convertimos en algo grande, ¿no? Porque si, por ejemplo, Perú solito le declara la guerra a Estados Unidos, nos destruye, pues. Pero si todos en conjunto, Estados Unidos, Chile, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Colombia, Brasil, Uruguay, Paraguay, Estados Unidos, ahora sí somos poderosos, pues, ¿sí o no? Porque hay recursos, pues. El Perú tiene muchos recursos, demasiados recursos. Brasil tiene recursos en cantidad. Y así cada uno, ¿no? Como Argentina, por ejemplo, sus famosas pampas argentinas. Entonces era la idea de Víctor Raúl, pero nunca llegó pues, a ser presidente de la República. No pudo, fracasó, fue presidente nada más del Congreso Constituyente. Y esto podemos decir que es el fin de la historia de la filosofía en el Perú, pues es parte de la filosofía política también. Ya luego, pues de los años 70, por ahí aparecen algunos filósofos, pero que no sobresalen, ¿no? Que sobresalió en los años 70 fue eh, Augusto Salazar Bondi, Francisco Miro Quesada. Pues Augusto Salazar Bondi dice que en Latinoamérica no estamos desarrollando una filosofía auténtica. En Latinoamérica no hay una filosofía auténtica. La filosofía en Latinoamérica es una filosofía copiada. Hasta en los años 60, 70 se da la discusión. El problema de la autenticidad. Salazar Bondi dice que la filosofía que estamos desarrollando aquí es inauténtica. ¿Por qué? Porque el filósofo peruano no propone una teoría filosófica, sino que él lee a Nietzsche y se cree nietzscheano. Lee a Marx y se cree marxista, ¿no? Lee a Kant y se cree kantiano. ¿Y él qué diablos, qué teoría ha propuesto? Ni una teoría. Entonces, quiere decir que ese filósofo peruano, no solamente peruano, latinoamericano, pues dice Salazar Bondi. El argentino se cree hegeliano, se cree heideggeriano. Pero, ¿y él qué ha inventado? ¿Qué corriente filosófica? ¿Qué teoría filosófica? Ninguna, solamente es un excelente lector de las obras, pero no crea nada. No crea, pues. Entonces la filosofía que se hace es una filosofía inauténtica, dice Salazar Bondi. Es una filosofía inauténtica, una filosofía copiada, ¿no? Una filosofía de la dominación. Por su parte, apareció otro peruano llamado Miro Quesada. Él decía que ya existe un proyecto del filosofar. Ya existe un proyecto de filosofar. Sea algo original. Y esta idea fue apoyada por Leopoldo Sea, un filósofo mexicano, quien también sostenía que ya existe filosofía original desde finales del siglo XIX en Latinoamérica, solo que no sería una filosofía similar a la filosofía europea. Estas discusiones generaron grandes, ¿no? Grandes controversias. eh, entonces, hacia otro ámbito, ¿no? ¿Qué es filosofía? Porque para decir si la filosofía es auténtica o es inauténtica, la que estamos practicando, previamente debemos decir qué es filosofía. Y, y decir qué es filosofía es bien complicado, ¿no? Es bien complicado.
Muy bien, ahí está un pequeño resumen sobre las etapas de la historia de la filosofía en el Perú. Ya, bueno, ahora entonces vamos a empezar a desarrollar, o tal vez tengan alguna pregunta, por favor. Ya, vamos a desarrollar entonces la guía. La guía tiene varias lecturas. Me pregunta, me dice el profesor, ¿por qué se dio el debate de si la filosofía era copiada o algo por el estilo? Ah, porque ahí está la creatividad, pues, ¿no? Es que Salazar Bondi estaba en contra de estar imitando siempre al extranjero. ¿Mm? Como por ejemplo acá Edgar dijo hace un momento, celebramos el Halloween igual que los estadounidenses. Ya ves qué alienados estamos. Cuando ese Halloween nosotros no hemos inventado. Y nos gusta eso, siempre estar reproduciendo, repitiendo lo que el resto hace, ¿no? Si por ejemplo Bad Bunny se hace sus peinados, entonces el peruano también se hace lo mismo. Pero él no es capaz de inventar, ¿no? O sea, como que más seguimos la moda extranjera, entonces él no estaba muy de acuerdo con eso. Entonces ahí donde se introduce la filosofía. Él dice entonces que así como ocurre con las modas, que somos seguidores de las modas extranjeras, como el tiempo de Castillo, ¿no? El gobierno de Castilla, no fue el de la prosperidad falaz del guano ese tiempo. Entonces empezamos a vivir acá en Lima, o sea, Lima era una ciudad como una ciudad inglesa, ¿no? Hasta trenes había en Lima, ¿sí? Pero empezamos, pero ese no éramos nosotros, estábamos imitando al otro. Entonces, ¿por qué nos gusta hacer eso? Entonces, ¿qué le pasa al peruano? Entonces, esa idea, Salazar Bondi, muy originalmente, se le ocurre llevar a una discusión filosófica, ¿no? Que también en filosofía, en vez de crear una teoría filosófica, nosotros que seamos creadores de filosofía, no lo hacemos. Se le ocurre, pues, discutir, él quiere discutir ese tema. ¿Mm? Me dicen, profe, pero cada quien es libre de escoger. Claro, pero ¿por qué no escogemos? Es como ahora, ¿no? Nosotros estamos comprando vacunas, pero ese es un mal hábito. A ver, ¿por qué Estados Unidos, a ver, ¿por qué lo hacen lo contrario? O sea, en Estados Unidos no compran vacunas, venden vacunas. ¿Por qué en Perú no se fabrica laptop? Debemos vender laptops, no comprar laptop. Debemos fabricar celulares y no estar comprando. O sea, somos compradores, nos gusta comprar, 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 comprar. Nada más, y por eso somos pobres. ¿Mm? Me dice, profe, pero no contamos con los elementos. Nosotros contamos con todos los elementos. Nosotros somos los que contamos con más elementos. Por eso que alguien dijo que el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. O sea, tenemos más bien demasiado. Somos como un país, digamos como un hogar, una casa,
el hijo de un rico, ¿no? Tiene todo él. Ni siquiera, ni siquiera ordena su cama. No, él saca su polo y lo deja su pantalón, lo deja, sandalias, zapatillas, todo. No, él no ordena nada. Porque ahí están los empleados. Él no, el jardín está impecable, está bonito su jardín, hermosísimo está. Pero él no hace nada. Ahí tiene su jardinero. Las paredes están limpias, están impecables. Están bien pintaditas. Él no pinta, viene el pintor. Toda su biblioteca está bien ordenadito, pero él no ordena. Viene alguien para ordenar. O sea, ya lo tiene todo, ¿ve? Por eso ese no hace nada. Es como un piojo. Es como un piojo. Nosotros somos así como piojos. Por eso que existe la venta ilegal de metales, de extracción de metales, porque tenemos demasiado. Pues. Nuestro mar, mira, nuestro mar está lleno de peces, cantidad de peces. O sea, hay demasiado. En cambio, mira lo que ha pasado a Israel, ve, Israel. Un país que tenía un desierto gigante, ¿no? Y así va a desaparecer. El único río que les ayudaba a ellos era el río Jordán, pero ese río solamente para una partecita nada más. Pues. Pero ¿qué han hecho eso de Israel? Ve? Ahora toda esa zona que era un desierto tan grande así como el sur del Perú, gran parte así como de Ica, para allá tenemos muchos desiertos. Todo ese que es plano, grande, ahora es puro sembrío. Son grandes agricultores. Pero ahí el agricultor no es como el agricultor peruano, que no tiene educación, es un ingeniero. Como en Chile, pues. En Chile ese que siembra uvas es un ingeniero. Ese que siembra caña de azúcar es ingeniero. Porque para hacer agricultura hay que ser profesional. O sea, es distinto. Pues. Aquí uno piensa ser agricultor y ya ese es el que no sabe nada, ¿no? O sea, aprende de la práctica. ¿Cómo Israel ha convertido ese desierto ahora en un lugar de plantación tan grande de agricultura? Porque ese país no tenía recursos. O sea, el hambre le ha hecho pensar, ¿qué hacemos? Que no vamos a morir, así no podemos vivir. Y el agua se va a escasear más todavía, dicen. ¿No? Entonces, que Israel se va a desaparecer. No. Entonces, el río Jordán lo han llevado a ese cerro, a ese desierto. Ahí. O sea, han hecho como un túnel. Imagina que está una montaña grande, tantos kilómetros. Han hecho así un túnel. Años y años, 10, 15, 20, 30 años haciendo ese túnel. Profe, pero tanto me voy a morir, profe. Sí, pero no seas egoísta, pues. Mira lo que han logrado. Por ese túnel ahora pasa el agua del río Jordán, que estaba al otro lado, pues. Es como que traer el agua del río Amazonas para regar todo ese desierto del sur. Y ahora tienen agua en cantidad, riegan todo eso, ¿ves? Lo que no tenían, mira, ahora tienen. En cambio, como cuando nosotros ya tenemos, mira, cuando en tu mesa, por ejemplo, hay una fuente en una fuente hay, en una canastilla pequeña, hay manzana, en otro hay plátanos, en otro hay uvas, en otro hay mandarinas, hay naranjas, hay durazno, media, vaso, ya. Entonces ya no piensas, sí, ya está de más. Ya. Inglaterra, Rusia, China, habían vacunado el 20% de su población, Israel ya estaban 50%. Cuando esos países grandotes llegaban al 40% de vacunados, en Israel ya estaban al 100%. Cuando esos países gigantes llegaron al 100%,
Ya Israel está al 50% de la segunda dosis ya. ¿Te das cuenta? Siendo un país tan pobre y mira ahora se ha vuelto rico. Mira su nivel de desarrollo, sus maquinarias, cómo hacen para poder cosechar lo que siembran. Su sistema de regadío se ha vuelto moderno. Igual, o similarmente pasa en Corea, en Japón, porque no tienen, pues no tienen tierras, entonces ellos inventan las tierras. En cambio, en el Perú hay todo, en el mar cantidad, la selva cantidad, todas las plantas, animales, ¿m? Aire en cantidad, pues. Por eso es lo que nosotros somos así, que ya tenemos todo, solamente que hay que ir a sacar. Vamos al mar y sacamos peces, ¿ves? ¿Por qué hay? ¿No? Allá, pues. Vamos a la región andina, ahí hay metal, ¿ves? Vamos ahí, vamos ahí. Y de verdad buscas. Hasta yo mismo he ido hace años, cuando tenía 11 años, ahí en el río, donde estábamos así, de pronto veíamos que está brillando ahí en el río. Mira, está brillando. Y mi primo, que era andino, eh, dice, ah, ya, ese es oro, sácalo, sácalo. Ese va a ser para ti. Y una piedrita de oro. Oro, sí. Y mi abuela tenía un montón de alhajas en su casa. Su casa toda así de adobe. Un montón de alhajas. Hasta que mis tías, cuando falleció mi abuela, empezaron a pelearse un poco por las alhajas. Para venderlos, bueno, luego, ¿no? ¿Ve? Había tantas alhajas que hasta a su oveja, mi abuela, a su oveja le ponía así una cadenita de oro. También ahí en el río mismo, extrayendo, ¿ves? Sí. Estoy hablando hace cuánto tiempo, supongo que será pues, más de 30 años, no más, casi 40 años. Bastante, bro. Esa es la condición del Perú. Eso también implica, mira, hacer filosofía, ¿ve? Filosofía en el Perú. Tal vez podría aparecer una pregunta de examen de admisión que implica, o sea, en preguntas sobre filosofía en el Perú, un texto que implica el análisis sobre la situación en nuestro país. Así es. Bien, mira, aquí tenemos el texto. Seguramente muchos de ustedes han leído ya estos textos, pero vamos a analizarlo. Recuerden que la pregunta de examen de admisión son preguntas de eco, por eso analizamos situaciones, casos, bastante casos. No es como antes la pregunta eran preguntas memorísticas, donde inicia la clase y yo tenía que darle datos, 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 tantos datos, así era, ¿no? Ahora las preguntas no son datos, ahora las preguntas son textos, análisis. Entonces ustedes tienen que aprender a razonar, a relacionar informaciones, distintos contextos. A ver, dice, a partir así del siguiente texto determine la respuesta correcta correspondiente a las preguntas uno y 2. Al llegar a la meseta del Anahuac, ¿sí? Anahuac, los europeos se encuentran por primera vez en su historia con una compleja civilización que le es del todo ajena. De las otras culturas paganas, siempre habían algo, siempre había algún rasgo de ellas que podía ponerse en parangón con otro análogo de la cristiana. Ahora, en cambio, le sale al encuentro una realidad humana distinta. Primero son los indios desnudos, luego es el choque más fuerte, una civilización extraña que conjuga el refinamiento más sutil con la crueldad más sangrienta. No es posible tratar con el otro sin comprenderlo. Ello es aún más cierto si queremos dominarlo. ¿Ve? Un texto como fue la llegada de los europeos, ¿no? A nuestra cultura, en ese proceso de invasión. Entonces, siguiendo el texto, podemos inferir que el problema sobre la humanidad del indio se debió ¿a qué? A ver, ¿qué dice? Imposibilidad de relacionar la cultura europea con la indígena,
exceso de civilización por parte de los nativos del Anáhuac, carencia de criterios y términos para comprender a los indígenas. Los españoles no eran una sociedad culta. La respuesta está entre la primera alternativa y la tercera. No es ni la B ni la D. Analicen bien, por favor. La respuesta es casita. Podemos inferir que el problema sobre el indígena del indio se debió a la imposibilidad de relacionar, o sea, no se podía relacionar la cultura europea con la indígena. No. ¿Qué dice al final? B. No es posible tratar con los otros sin comprenderlo. Ello es aún más cierto que si queremos dominar. Tenía que comprender cómo es esta. O sea, es que los europeos siempre que habían conquistado, en esos lugares encontraban a personas que se parecían un poco a ellos. Pero esta vez le parece tan raro, ¿no? Tan raro, porque mira, ¿cómo encuentran indios desnudos? ¿Qué? Eso es muy extraño. Su idioma, distinto. Sus rituales, distintos. O sea, era otra cosa. Por eso que, como le decía hace un momento, que hasta pensaban de que no eran humanos, sino otros seres parecidos a los humanos. No se trata de que no era posible relacionar la cultura europea con la indígena. Sí se puede relacionar. Ambos son humanos, tienen piernas, cabeza, ojos, tienen forma de vida distinta, pues, pero tienen, o sea, tienen costumbres, tienen creencias. O sea, ellos debieron haber aceptado sus creencias, sus costumbres, como los europeos tienen sus propias creencias y costumbres, pero ellos no lo aceptaron, creían que tenía que ser así como ellos sí o sí. Entonces no comprendieron. Esa es la razón por la cual. No es que era imposible relacionar culturas, sí era posible. No una relación directa, una relación indirecta, una relación antagónica, hay tipos de relaciones. Dos, ¿qué es necesario para llevar a cabo un proceso de dominación? Según el texto anterior. Vamos, si puedes. Ya sé que te has caído con la primera pregunta, ya no, pero tú tienes que ser revanchista, ya te dije eso. ¿Qué es necesario para llevar a cabo un proceso de dominación? Elaboración de teorías que fomenten interculturalidad, entender el modo de ser del otro, fomentar relaciones comerciales. Esto no podemos decir porque no, eso no aparece de ninguna manera en el texto, porque estamos todavía infiriendo el texto. Eliminar todo aquello que se nos oponga. Ustedes dicen que es la D. Ustedes piensan igualito a los europeos. Ustedes piensan igualito a los europeos. Sí, se pasan, ¿no? Con razón, ya todavía me doy cuenta que la raza europea, la sangre europea, o sea, española, ¿no? Corre por tus venas. Sí. La respuesta es la B. ¿Cómo? ¿Qué es necesario para llevar a cabo un proceso de dominación? Eliminar a todo aquel que se nos oponga, eliminar. Para dominarlo, tú vas a eliminar
Es como que te doy así, mira, 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 a ver. ¿Qué pasa si acá tenemos a Luchito? Vamos a ponerle Leo, Luchito. Y aquí, Luchita. Ya. Entonces, tú quieres conquistarla a ella, mira, varón, tú quieres conquistarla a ella. ¿Mm? ¿Cómo la conquistas? Si acá está su papá, mira, acá está papá. ¿Qué pasa si papá se opone? Dice, no, vas a malograr mi raza, tú eres feo. ¿Qué haces? Si tú le aplicas acá esto, mira, ve, elimina todo aquello que se oponga, matas a papá y te quedas con la hija. ¿Eso haces? ¿Ah? ¿Ah? Matas a, porque tú dices eliminar a todo aquello que se oponga, que se nos oponga. ¿Matas a papá? No, no, varón. Tú no vas a matar a papá. ¿Cómo vas a matar a ti? Más bien a papá, te dice gracias, papá. Gracias, papá. O sea, al suegro, gracias, suegro. Porque has hecho una linda hija. Para dominarlo, tú tienes que comprender cómo es su forma de pensar de él, cómo es la forma de pensar de ella. Tú tienes que investigar sobre ella, ¿no? ¿Qué preferencias tiene? ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta comer? ¿Dónde le gusta ir? ¿Cuáles son cómo se dice, su hobby? Igual a papá, sobre qué tema le gusta hablar, ¿sí o no? Tal vez a papá le gusta hablar de temas políticos, si tú le hablas de política, tal vez le gusta hablar de fútbol, le hablas de fútbol. Tal vez papá es religioso y tú le hablas de religión. Ujú. Entonces, es que estás comprendiéndole a esta persona, mira, que se opone de tu relación, tú lo estás comprendiendo. Que así es, pues es diferente a ti. ¿Ah? Es diferente a ti, y punto. Tú no vas a querer matarlo a papá. ¿Mm? Por eso los españoles debieron haber comprendido a la indígena para no estar haciendo lo que hicieron. Como por ejemplo Alejandro Magno fue mucho más sabio porque, claro, tuvo como maestro Aristóteles, ¿no? Él comprendió que este pueblo era distinto al pueblo de donde procedía. ¿Sí? Lo comprendió y por eso, como les dije, aceptó la religión de estos pueblos, pero les dijo que esta religión es superior. No le dije que llevó a sus artistas como escultores, llevó a sus filósofos, a sus científicos, le enseñó, por eso se llama helenismo, la helenización, pero eso no pasó acá. Acá no, pues acá pasó como que Atahualpa no entiende lo que hago, entonces lo elimino, ¿no? Lo eliminaron, sino lo ahorcaron. Por eso decía que ustedes se parecen como los españoles cuando me dicen que la clave de esta pregunta es la D. Ya, bueno, ya disculpen, ya disculpen. Ya, vamos, otra lectura más. Otra lectura. A ver si podemos. A ver ustedes solitos mentalmente, ¿ya? Mientras se voy al servicio. A ver ustedes solitos mentalmente, a ver, lean, ya, lean.
Ya, ¿qué tal? A ver, dice lo siguiente. Guiados de un entusiasmo ciego, no hemos considerado que tanto empeño en favor de un país que nos es extranjero, a quien nada debemos, de quien no dependemos y del cual nada podemos esperar, sea una traición cruel contra aquel en donde nacimos y que nos suministra alimento necesario para nosotros y nuestros hijos. Nos hemos dejado encadenar con unos hierros que si no rompemos a tiempo, no nos quedará otro recurso que el de soportar pacientemente esta ignominiosa esclavitud. Dice Juan Pablo Vizcardo y Guzmán en su famosa carta a los españoles americanos. ¿Qué representa mantenernos en la condición de ignominiosa esclavitud? Aceptar gustosamente las categorías españolas, rendirle pleitesía a la corona española, rechazar las cadenas que nos oprimen, despreciar nuestro lugar de origen. ¿Qué marcamos? Está entre la A y la B. Busquen bien el significado de esa palabra que tal vez no saben. No es la C ni tampoco es la D. Está entre la A y la B. Vamos. Aceptar gustosamente las categorías españolas o rendirle pleitesía a la corona española. ¿Cuál marcas? ¿Mm? Esta garantita, como estoy trabajando seguido, haciendo clases seguido, la respuesta sería la B, la B. Así es, la B. Rendirle pleitesía, o sea, acatar lo que dice la corona española, ¿no? Sí. A ver la siguiente. ¿Cómo se entiende la expresión guiados de un entusiasmo ciego? Depender de países extranjeros, olvidar que el bienestar nos lo otorga España, creer que España es la única capaz de proveernos bienestar, reconocer los beneficios que nos da nuestra tierra natal, guiados de un entusiasmo ciego. La C, claro, creer que España es la única capaz de proveernos bienestar. Otra lectura es de Juan Aguataz. Cuando se habla de la conquista, se suelen enfatizar los rasgos más vistosos y moralmente reprochables, pero pocas veces se apunta el dedo hacia el corazón de la cebolla. A estas alturas es en realidad igualmente necio pretender hallar algún rasgo redentor
en uno de los hechos más crueles y absurdos de la historia de la humanidad, como lo es pretender que todos los males que hoy oprimen a los pueblos americanos tengan como causas inmediatas a esos lejanos sucesos. Claro, hace un momento estábamos diciendo de que parece que esa raza española todavía está en nosotros, ¿no? Entonces podemos decir de que los problemas actuales, como eso de la derecha, izquierda, eso vienen desde los tiempos de los españoles, ¿no? Y esa raza es lo que hasta ahora nos tiene. Claro, pero Abugatá dice, verlo así no está bien, porque nosotros mismos podemos cambiar, no se trata de la raza, será parte de la historia, que parece que nos hemos quedado en la historia. El problema es que nosotros no somos capaces de enfrentar la realidad y poder superar esa situación de contradicción que se ha dado siempre entre los gobernantes, ¿no? Antes entre los aristócratas y el pueblo, hoy entre la derecha y la izquierda. No somos capaces de unirnos, de sentarnos y en vez de buscar un fin personal, buscar un fin común para superar esa condición que siempre nos ha generado esa división tan absurda y que si no somos capaces de eso, esto va a continuar, ¿no? Para Bogatás no es correcto decir que toda la culpa lo tienen los españoles porque ellos nos dejaron así y hasta ahora por eso que somos así. No, eso no es correcto. Por eso, mira, si cuando uno lee, ¿cabe? Porque es una escritura fuerte. Cuando se habla de la conquista se suelen enfatizar los rasgos más vistosos y moralmente reprochables. Claro, pues, porque ese de la conquista con la Santa Inquisición, con las catacumbas, ¿no? Que hay todo eso, que como hemos enfatizado hace un momento, que el europeo ahorca a Atahualpa, ¿no? Mata a muchos indígenas, es horroroso, pues, ¿no? Ya está bien esa parte de la historia, ya, pues, hay que aceptarlo, pues, ¿no? Dice, a estas alturas es en realidad igualmente necio pretender hallar algún rasgo redentor en uno de los hechos más crueles y absurdos de la historia. Claro, eso es absurdo, es algo cruel lo que hicieron los españoles. Pero eso no es la base, no quiere decir que ese sea la raíz del problema actual. No, eso es lo que va a decir. A estas alturas es en realidad igualmente necio pretender hallar algún rasgo redentor en uno de los hechos más crueles y absurdos de la historia de la humanidad. Como lo es pretender que todos los males que hoy oprimen a los pueblos americanos tengan como causas inmediatas a esos lejanos sucesos. O sea, el problema que tenemos ahora no es el problema de que nos han dejado. ¿Por qué nosotros no lo hacemos? ¿Por qué no somos capaces de superar esa situación? Eso es lo que está diciendo en el fondo. ¿Eh? A ver, ¿qué dice? 5. Junto con Abugatás, podemos decir que los problemas actuales del Perú encuentran su inicio en la conquista realizada por los españoles en el siglo XVI. No, ¿no es cierto? Esa no es la raíz del problema. Son una mezcla entre la experiencia del pasado y lo que vivimos hoy. Se deben a la incapacidad de los gobernantes de turno. Están relacionados con desconocimientos total de nuestra historia. Sí conocemos nuestra historia. Está entre la B y la C. Deduce bien, deduce bien. La respuesta es la C. No es que los problemas sean una mezcla entre la experiencia del pasado y lo que vivimos hoy. No, no es una mezcla. Ahora estamos en otros tiempos, donde hay tecnología, por ejemplo, donde hay electricidad, donde hay conocimientos en cantidad, porque por acá en el aire hay millones de libros. El problema es que los gobernantes no son capaces. Mira, el presidente actual es un incapaz. Nombra ministros a personas incapaces. ¿Mm? Los gobernantes son los incapaces. Es por eso. Es que, ¿y quiénes son los gobernantes? Nosotros, pues, lo que hemos elegido, porque ese es nuestro representante.
Entonces falta la educación del pueblo, pues. Bueno, 6. No guarda relación con lo expuesto por Abugataz. ¿Cuál no guarda? Ese Stanley. Es que su sombrero le tapa las ideas. Sí, ya creo que tiene que sacarse el sombrero, ya que no se pasa, ya. Ya saca el sombrero, ya está en Lima ya, hace tiempo ya. Y seguramente si se saca el sombrero va a venir todas las críticas. Ah, oh, sacó el sombrero. Oh. Todo también lo critican, pues. Todo. Entonces él está nervioso ya. Imagínate que todo el mundo te critique a ti. Tu papá te critica, tu mamá te critica, tu hermana te critica, tu vecino te critica, todo el mundo te critica. Entonces tú nervioso tomas malas decisiones porque están criticando demasiado. Imagínate, señorita, que a usted su amigo le dice a usted, usted es fea, eres fea, te dice tu amigo. Tu hermano también, tu papá también, tu mamá también, tu vecino también, y cuando te ve el perro te ladra. Wow, wow, te dice. ¿Tú qué vas a pensar? Te pones toda nerviosa, ¿no? Y vistes como sea, tal vez viste feo, bueno, ya. Entonces peor adornas la fealdad. ¿No? Eso le pasa al pobre presidente. Es un hombre que yo creo que quiere hacer cosas buenas, pero no sabe tomar decisiones, ¿no? No guarda relación con lo expuesto por Abugataz. Lo sucedido durante la conquista es actualmente justificable. ¿Qué cosa? Para nada. A ver, los problemas de los pueblos americanos tienen parcial influencia del pasado. Verdadero. El proceder actual de América se expresa en las dificultades que se le presentan. Ujú. Solo se enfatiza el caos de la conquista, pero no se atiene temas centrales. Ya ves, como dicen no, avión, ¿sí o no? Sigamos, otra lectura. ¿No? Profe, que el presidente dice cada tonterías. Sí, pues, sí es fácil decirlo, ¿no? Pero solamente que si a usted le saco a hablar frente a todos sus compañeros para que diga algunas cosas, también puede decir tonterías. Es un hombre que no está acostumbrado en la política, ¿sí o no? Claro, disculpen que tal vez diga así, pero es que hay que ser empáticos. Él ha estado en el campo, en la chacra, no ha estado acostumbrado a mirar todos los días tantos humanos. Y él no conoce supermercados, recién estará conociendo. Nunca ha entrado al Palacio de Justicia. Si entras por primera vez al Palacio de Justicia te vas a sentir medio raro, te aseguro. ¿Eh? Si por primera vez entras al Congreso de la República, te vas a sentir medio raro, maravilloso. Así vas a estar. Si entras al Palacio de Gobierno por primera vez, te aseguro que te vas a estar, mira, así para el presidente de la República, por de campo, mira, estaba en su chacra, estaba sembrando maíz, sembraba alfalfa, tenía su vaca, su esposa sacaba la leche. ¿No? Así era, pues, pero de pronto va a un lugar tan grande que es como Lima, el palacio, que es una responsabilidad grandote, y la culpa no es de él, la culpa es que lo hemos elegido. Entonces tal vez no es tan inteligente también, pues, ¿no? En cambio, Alan García era más vivo. ¿Sí? Alan García era otro, ¿sí? Ese era otra cosa, güey. Ese era inteligente, pero solamente que su inteligencia lo utilizaba para malas cosas. ¿Sí? Profe, entonces, ¿para qué postuló? Porque tiene derecho, todos tenemos libertad política, podemos ser elegidos y elegidos. ¿Sí? Nadie te puede quitar ese derecho. Quiso ser presidente, pues, ya pues se le da la gana. Pues. Ya, todos pueden querer ser presidente, a partir de 35 años pueden postular. Si el pueblo te elige. Pues. Pero él pensaba que tal vez que era así como cuando era dirigente de profesores. O sea, que podía trabajar así, pero no gobernar a un país. A ver, gobierno en tu casa. Hasta gobernar en la casa es dificilísimo. Como papá, yo por ejemplo acá en la casa con mis hijas, mi esposa. ¿Es fácil? No. Peleo por la mascota, porque acá hay 3 mascotas y yo no quiero que haya ninguna, pero ya. ¿Ves? ¿Te das cuenta que no puedo ni siquiera gobernar mi casa? ¿Mm? No es fácil, pues, gente. Entonces hay que ser empáticos también. También se debe ayudarle.
lo que son grandes políticos, esos deben acercarse al presidente y decirle, mira, yo te ayudo, yo conozco esto, yo conozco esto, yo conozco esto. Eso es el político grande. ¿Sí? Pero el que está hambriado de poder, el que quiere saquear al país, critica, 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 pide vacancia, vacancia, vacancia. ¿Y por qué no dice, a ver, yo le ayudo al presidente de la República, yo quiero ser su primer ministro? ¿Ah? ¿Por qué no dice eso? A ver. Bueno. 7. Una lectura más. Y ahí vamos a culminar ya. Por mucha, pura lectura está el texto. A ver, todo pura lectura. Profe, ¿por qué tanta lectura? Porque en el examen también viene lectura, pues. Lectura, bien. Ya, una lectura más y ahí resolvemos las últimas preguntas que no tienen que ver con la lectura. Ya, 7, ¿qué dice? En realidad los jesuitas habían iniciado una estrategia discursiva muy compleja y relativamente novedosa frente a la tradición evangélica previa para derrocar el poder simbólico de los curados. El trasfondo de esta estrategia giraba alrededor de la solución de dos problemas fundamentales de la filosofía del lenguaje, planteados desde los inicios del régimen colonial. Por un lado, el llamado problema de traducción o de la comunicación, bautizado por Chomsky como problema de Descartes, que básicamente consiste en responder a la pregunta ¿cómo es posible acceder a otras mentes? El otro problema, cuyos orígenes se remontan a la clásica disputa medieval sobre la naturaleza de los discursos, denominado por Chomsky como problema de Platón, consiste en responder la pregunta ¿cómo es posible adquirir conocimientos que desborden nuestra experiencia individual? Ajá, así dice José Carlos Mayón. Ya todas estas lecturas son de filósofos peruanos, ¿ya? Un poco críticos, ¿no? Sí, un poco críticos. ¿Y qué consiste el problema de Descartes? Dice acá en la pregunta. Problema durante el uso de términos ideales, disonancia del uso de universales, dificultad de comprender al otro, incomprensión de categorías abstractas. ¿Cuál es? Aquí explica, dice, por un lado el llamado problema de traducción o de la comunicación bautizado por Chomsky como problema de Descartes, que básicamente consiste en responder a la pregunta, ¿cómo es posible acceder a otras mentes? ¿Ve? ¿Cómo es posible acceder a otras mentes? La C, muy bien, claro, dificultad para comprender al otro, es eso. Eso es, ¿cómo comprendemos al otro? Como cuando los españoles llegaron aquí, no comprendían nuestra lengua, no comprendían nuestra cultura. Querían que la cultura que habían descubierto sea idéntica a ellos. Se puede inferir del texto. Para evangelizar fue necesario desarrollar una gramática. Los españoles querían comerciar con los curacas. Las estrategias de los jesuitas necesitaban resolver los problemas de Descartes y de Platón. Los jesuitas buscaron derrocar el poder simbólico de los curacas. Fue la respuesta. Aquí está bien. El trasfondo de esta estrategia, o sea, de los jesuitas, ¿eh? El trasfondo de esta estrategia giraba alrededor de la solución de dos problemas fundamentales de la filosofía del lenguaje. O sea, el problema de la traducción y de la naturaleza universal, ¿sí o no? Y con eso tú respondes acá. Se puede ver del texto que para evangelizar fue necesario desarrollar una gramática. Los europeos querían comerciar con los curacas, eso no es para nada. La estrategia de los jesuitas necesitaba resolver el problema de Descartes y de Platón. Los jesuitas buscaron derrocar el poder simbólico de los curacas, no. Entonces está entre la A y la C, entre la A y la C. Claro, es la C. Ya, muy bien, muy bien. A ver, la, la lectura 10, 10, 11, 12, 13, 14, ya te lo dejo. Vamos a resolver la pregunta 15 para adelante. ¿Ya? Eso es para que tú leas. También te mates pues un poquito. A ver. Aquí está, acá son filósofos peruanos. Te va a estar fácil porque acá este es José Carlos Mariatti, mucho más fácil esa lectura. Hay otra lectura de Augusto Salazar Bondi, ya, también más está sencillito. Y aquí te vas a querer morir un poquito, con Salazar Bondi también son filósofos peruanos. Ahora vamos a la pregunta número 15, ¿ya? Porque esta lectura, a ver, no voy a confundir, esta lectura es
13, 14. Para la pregunta 13, 14. 15. Problema suscitado durante el periodo romántico. Durante el romanticismo. ¿Cuál fue el problema durante el romanticismo? Profe, ¿de la humanidad del indio? No, eso fue durante la escolar. Profe, lucha de clases? No, ese es un término utilizado por los marxistas. Durante el periodo romántico. El periodo romántico es el periodo donde, luego de lograrse la independencia del Perú, se va a discutir sobre cómo va a ser la forma de gobernar. O proviene de la soberanía de la inteligencia o la soberanía popular. O sea, fue una discusión entre los liberales y los conservadores. Claro, muy bien, la D de dedito. 16. Es una tesis opuesta al pensamiento de Augusto Salazar Bondy. Augusto Salazar Bondy. Recuerda que Salazar Bondy decía que la filosofía en Latinoamérica, ¿cómo es? ¿Auténtica o inauténtica? ¿Qué decía Salazar Bondy? La filosofía que hace el peruano, el argentino, ¿m? ¿Es una filosofía auténtica o inauténtica? Si recuerdas eso, entonces ya sabes la respuesta ya. Para Salazar Bondy, ¿la filosofía en el Perú es auténtica o inauténtica? Es inauténtica, ¿no? Claro. Salazar Bondy dice que la filosofía es inauténtica, una filosofía copiada del filósofo peruano. En vez de formular una teoría filosófica, solamente se dedica a interpretar las obras de los filósofos. Leer a Kant, a Hegel, a Descartes, a Nietzsche, a Husserl, Heidegger. Y él no propone ninguna teoría, ¿no? Así hemos concluido. Eso es lo que dice Salazar Bondy. Entonces la respuesta es la D, claro, la D. ¿La filosofía latinoamericana es auténtica? No, es inauténtica. Recuerden bien esto, porque este es un tema central de examen de admisión. 17. Fin del problema de la humanidad del indio, Bartolomé de las Casas sostuvo que el indio sí es humano, porque también estaba hecha a imagen y semejanza divina, adoptando así una postura acorde con los postulados de quién. ¿Quién decía? Había un filósofo medieval, por lo tanto, ¿quién sería? Que decía que somos imagen y semejanza de Dios. Mira, somos imagen y semejanza de Dios. ¿Sabes quién fue? Él, San Agustín. Bueno. O sea, él pertenece a la patrística, ¿sí o no? Patrística, bro. Somos imagen y semejanza de Dios. Bartolomé de Casa, por eso que bautizó a muchos para que sean cristianos. 18. Periodo posterior a la proclamación de la independencia. ¿Cuál es? Ya, ¿cómo se ya salió ya? ¿Cuál es el periodo que se da después de la proclamación de la independencia? La proclamación de la independencia se da durante la Ilustración, ¿sí o no? Entonces no fue la Ilustración, tampoco la escolástica porque es el tiempo de la colonia. Entonces, ¿cuál es el periodo que surge después de la independencia? ¿El romántico o el positivo? ¿Cuál fue? O sea, ¿fue el positivismo o fue el romanticismo? El romanticismo, muy bien, claro que sí, ¿ya? 18 casitas. ¿Mm? Profe, cuando haces la teoría, profe, me va mejor. Claro, pero falta comprensión también un poco más. Hay que comprender más esa lectura filosófica que a veces nos hace volar. Sigamos, pregunta 19. Frente al problema de las soberanías, pues cuando dice soberanías, suponemos que es el tiempo de qué? De romanticismo, ¿sí no? ¿Estamos? De romanticismo, ¿sí o no? A ver, o también puede ser de la liberación, ¿no? De la ilustración. Pero aquí nos dan un dato, dice, frente al problema de las soberanías, los liberales, claro, entonces estamos hablando acá de romanticismo. Esa lucha entre los liberales y los conservadores, ¿no? Eso ustedes lo conocen por el curso de historia. Para conocer la historia de la filosofía en el Perú, es importante conocer la historia del Perú. Frente al problema de las soberanías, los liberales proponían, ¿qué proponían?
adecuarse al conservadurismo, no, porque si hubo una lucha entre los conservadores y los liberales, entonces acaso ellos proponían ser conservadores, para nada. Rechazar modelos virreinales de gobierno, incluir todos los peruanos en el gobierno, eliminar las ideales de la Revolución Francesa. No, pues porque si eliminamos los ideales de la Revolución Francesa, entonces no hubiésemos sido un país independiente. Entonces está entre la B y la C, los liberales. ¿Quiénes eran los liberales? Los que sostenían que el pueblo peruano debería estar gobernado por el pueblo mismo, no por la aristocracia, ¿ya? No por un grupo de poder que está siempre ahí aprovechándose del Estado, pues, ¿no? Entonces, ¿la respuesta cuál es? La C, ¿no es cierto? La C, incluye. Ese es lo que se habla de la soberanía popular. Soberanía popular. Bien, finalmente, pregunta 20. El positivismo se implanta en el periodo posterior a la guerra del guano y el salitre. Se desarrolla un pensamiento filosófico vinculado a la necesidad de una renovación de mentalidad. Por ello, los filósofos se remiten a otros productos del pensamiento europeo, no español, siendo su principal fuente la filosofía de King. Ah, ya, el positivismo del Perú no tuvo directamente influencia del máximo filósofo positivista francés, que era Comte, porque Comte es el creador del positivismo, ¿no? Sino que se va a tomar el positivismo de King, de Spencer, Herbert Spencer, ¿no? Que es una filosofía ya alemana, ¿no? Así, o sea, que se va a ir más allá del ámbito español. Así es, Herbert Spencer, entonces él es el filósofo que ha influido en el desarrollo del positivismo en el Perú. Bien, listo, entonces hemos concluido. Muchas gracias. Ahí tienen dos lecturitas, ustedes lo analizan, si no les sale la respuesta, pues la semana siguiente me lo hacen saber y ya les dicto pues las claves. Gracias a ustedes, nos vemos.